le doy la bienvenida, como cada semana, a Miguel Elorza, jefe de información de Infodemia. ¿Cómo estás, querido Miguel? Buenas noches. ¿Qué tal, Braulio? Muy buenas noches a todas y todos hasta allá. Qué bueno que nos acompañas. Cuéntanos qué traes esta semana. Bueno, hoy Infodemia presentó un video de la conferencia matutina presidencial a propósito de que Emilio Lozoya tiene libertad, o más bien prisión domiciliaria. Al respecto, nos dedicamos a ver cómo lo han cubierto los medios esta vez y en distintas ocasiones cuando pues ha sido pues apoyado, por decirlo de alguna manera, por distintas resoluciones judiciales. Y resulta que los medios de comunicación dan la falsa información de que Lozoya es absuelto. Entonces, si les parece, vamos a ver el video. Después de 4 años de la detención del director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio L., en España, en medios de comunicación y redes sociales se han acumulado mentiras y desinformación para defenderlo y atacar al gobierno de México. 1. Medios desinforman sobre la liberación de Emilio L. En noviembre de 2021, Emilio L. recibió prisión preventiva por el caso Odebrecht y por el caso agronitrogenados. Unos meses después, en enero de 2022, un juez retiró la medida cautelar contra el exdirector de Pemex por el caso agronitrogenados. La liberación de Emilio L. fue reportada en medios de comunicación como si hubiera sido absuelto por el caso de la compra de la planta chatarra, lo cual es falso. Lo mismo ocurrió el 20 de febrero de 2024, cuando Emilio L. recibió la libertad procesal por el caso Odebrecht. En medios de comunicación y redes sociales se reportó la liberación de Lozoya como si el proceso judicial ya hubiera terminado. 2. Falso que los casos de Emilio L. sean utilizados con fines políticos. Otra línea de desinformación asegura que los casos contra Emilio L. son utilizados por el gobierno de México como un arma política contra opositores o expresidentes. Incluso afirmaron sin ningún sustento que ha habido fabricación de pruebas y de culpables, y contradictoriamente hasta la fabricación de la inocencia de Emilio L. Pero es falso que el gobierno de México le dé un uso político a los casos de Emilio L., porque es la Fiscalía General de la República la que lleva el caso ante el Poder Judicial. Además, esta es autónoma y el gobierno de México solo presentó las denuncias en la Fiscalía y fue esta quien las judicializó. 3. Falso que el gobierno de México haya fracasado en los casos contra Emilio L. En medios de comunicación y redes sociales, comentaristas y políticos de oposición constantemente han señalado que los casos Odebrecht y agronitrogenados son un fracaso del gobierno de México, pero no mencionan que han sido jueces y magistrados del Poder Judicial los que han beneficiado a Emilio L., como lo señaló la propia Fiscalía General de la República el 20 de febrero de 2024. Por ejemplo, la eliminación de pruebas lícitamente obtenidas en el extranjero, excluyeron a Emilio L. del pago reparatorio por agronitrogenados, alegando que el pago ya lo había hecho Alonso Ancira, y se le concedió libertad procesal el 20 de febrero con el argumento de que no existe riesgo de que escape, pasando por alto que el exdirector de Pemex fue detenido en España después de haberse dado a la fuga. Infodemia. Quiero, Miguel, me llama mucho la atención cuál ha sido la reacción de parte de la candidata presidencial del PRI, del PAN y del PRD a este cambio de medida cautelar en el caso Odebrecht en contra de Emilio Lozoya. Porque me da la impresión de que Xochitl Gálvez piensa que el presidente es fiscal, es perito, es ministro, es todo en este país. Hoy dijo que la liberación, así lo planteó, la liberación de Emilio Lozoya era culpa del presidente López Obrador, a pesar de que se trata de un cambio de medida cautelar y de que no es competencia del presidente López Obrador. ¿Cómo lo ves, Miguel? Así es, no debe sorprendernos, querido Braulio, porque la posición de Xochitl Gálvez es la misma que la de los medios de comunicación.
echan la culpa de la liberación de Emilio Lozoya, al presidente de la República, a la Fiscalía, y se olvidan que quien liberó a Emilio Lozoya es un juez del Poder Judicial. En ese sentido, a quien hay que criticar es justamente al Poder Judicial, a quien hay que criticar, al que hay que cuestionar y hay que vigilar. Porque aunque todavía los jueces, magistrados y ministros no sean electos por el voto popular, sí son pagados a través de los impuestos que todos los mexicanos pues pagamos. En ese sentido, aunque suene al lugar común, los jueces, los magistrados y los ministros son nuestros empleados y aunque tienen autonomía, deben responder a pues quienes les pagamos. Y aparte se les paga muy bien. Y también algo que me llama la atención es que dicen que se utiliza como herramienta política, pero a ver, el caso Odebrecht no es un invento de la Fiscalía General de la República. El caso Odebrecht ha hecho que incluso presidentes de países de América Latina lleguen a la cárcel. En nuestro país no ha sido así. Vemos ahorita el caso de Emilio Lozoya. Habría que también investigar en algún momento a Enrique Peña Nieto y a toda esa administración, porque no se puede mover tanto dinero sin que únicamente la responsabilidad caiga en un director. Pero bueno. Mi querido Miguel, ¿qué otro tema tienes para hoy? Lo que pasa es que históricamente el Poder Judicial no había sido cuestionado y por eso todas esas rendijas. Pero ¿qué no se supone que la ley es la ley? ¿Por qué ahora no se cuestiona justamente a los jueces que no están aplicando la ley? ¿Por qué sueltan a una persona, le dan prisión domiciliaria cuando esta persona fue detenida en el extranjero? ¿Qué certeza tenemos de que Emilio Lozoya no se va a fugar de nueva cuenta? Pues sí, si ya se peleó una vez, ni modo que no se pelee otra. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué otro tema traes? Porque hubo una publicación. En la conferencia matutina presidencial de quién es quién, Elizabeth García Vilchis presentó un desmentido muy interesante que dice que es falso que elementos de la Marina intentaran extorsionar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y es que Rubén Aguilar acusó que integrantes de la Marina en la aduana del aeropuerto cobraron mordidas entre 30 y 60 mil pesos a galerías que expusieron en zona Max. Si no la pagaban, les libraban la obra en 10 días cuando ya habría pasado el evento. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desmintió esta información y además informó que no tienen ninguna queja formal sobre un intento de extorsión. Pero veamos, a partir de la afirmación de una persona se retuitea, porque en este caso fue Nex, y luego los medios de comunicación, sin preguntar a la otra fuente, publican y dan por cierto pues un tuit. Y a propósito de tweets, hoy también hubo algo que me llamó mucho la atención en torno a las candidaturas plurinominales para Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados. Cuéntanos. Sí, bueno, diversos comunicadores publicaron la noticia falsa. El equipo de Infodemia lo encontró en un portal, Reporte Índigo, porque quienes lo habían publicado lo borraron inmediatamente, estuvieron por 20 minutos, pero afirmaban que el ex gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y la ex candidata también al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral, serían candidatos de Morena al Senado. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aclaró que ni el exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ni la excandidata priista, Alejandra del Moral, serán considerados para convertirse en candidatos de esta fuerza política, es decir, de Morena, para las elecciones de 2024. Ahí está una noticia falsa de que lo que pretende es dañar a un partido. Resulta interesante que también hayan repetido esta noticia falsa priistas destacados. Antes del Mazo era del PRI. Sí, y hay que reconocer que hubo comunicadores que borraron esta noticia falsa, sin embargo, pues sí la dejaron arriba un par de minutos y de alguna forma, bueno, hay un dicho por ahí que dice que la calumnia cuando no mancha tizna, y me parece que cuando pasan este tipo de cosas tienen esa clara intención. Aparte me llamó la intención que Azucena Oresti lo publicó y afirmaba que tanto Del Mazo como Alejandra del Moral iban a ser candidatos de Morena al Senado, cuando quien hizo la pregunta que dio origen a la respuesta de Mario Delgado fue Milenio. Pues hasta hace unas semanas Azucena Oresti era titular del noticiario de Milenio. Pero bueno.
Ahí está, ahora está creo que en Radio Fórmula, ¿no? Sí, por ahí Y anda. recordemos que cuando sale de Milenio se creó toda una bola de desinformación afirmando que había sido censurada. Ella nunca fue capaz de salir a decir que salía de Milenio porque se iba a otro medio de comunicación. Mi querido Miguel, se nos acabó el tiempo y dadas las circunstancias actuales, como diría Azucena, te tengo que despedir y nos vemos por acá la próxima semana. Hasta luego.